Buenas tardes con todos, mi nombre es Dylan Chele y junto con mi compañero Raúl Jaramillo vamos a hablar sobre una pequeña práctica que tenemos con sensores, más bien el sensor de temperatura y humedad. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Es que los estudiantes aprendan cómo utilizar y simular un circuito con Arduino, conectando sensor, LCDs, una pantalla LCD, eh, unos LEDs y un buzzer, y el sensor que vamos a utilizar. Para esto vamos a utilizar lo que es Wokit, la cual es una página web que va a permitir simular los circuitos con el Arduino sin necesidad de tener los componentes físicos. Solamente es buscar wokit.com en, en internet y les aparecerá lo que es la página web. Bien, los componentes que se van a utilizar para esta práctica son, en primer lugar, el Arduino Uno, el cual es una pequeña placa que funciona como, por así decirlo, el cerebro de todo, el cual va a recibir los datos y va a enviarlos. Y activará, por así decirlo, los LEDs, leerá los datos de los sensores, activará el buzzer, entre otras cosas. Bien, el sensor que se va a utilizar en la práctica es el sensor de HT22, el cual es un sensor que mide la temperatura y la humedad del ambiente. Bien, ¿cómo funciona un sensor? Pues un sensor, por así decirlo, siente cambios físicos en el ambiente y esos cambios los envía por medio de información como una señal de pulso eléctrico. En este caso, enviará esa señal eléctrica al Arduino, el cual va a leer esos datos. La pantalla LCD. Vamos a usar una pantalla LCD 16 por 22 para que así podamos ver los datos que se van a mostrar, como puede ser la temperatura y la humedad. También vamos a utilizar LEDs, eh, rojo y verde, para indicar estados. Por ejemplo, rojo para alerta y verde para un estado normal. El buzzer que es un zumbador, que es un pequeño altavoz que emite un sonido. ¿Cuándo emite este sonido? Pues cuando el Arduino envía corriente al buzzer, este tiene una placa metálica que vibra, lo que genera el zumbido o tono que se escuchará. También vamos a utilizar las resistencias. ¿Para qué se usan las resistencias? Esto es para que, por así decirlo, a lo que se esté conectando estas resistencias no se sobrecargue y pueda evitar que se quemen, en este caso, los LEDs o el sensor. Bien, a continuación, mi compañero Jaramillo los guiará paso a paso en la construcción y simulación de este sensor de temperatura y humedad. Buenas tardes chicos, mi nombre es Roger Aramillo y bueno, guiándonos con la guía del archivo Word, tenemos que cómo empezar la simulación. Bueno, pues usando la página web Walkly, copiamos este enlace y la copiamos en Google, control V, control C, y nos lleva a este apartado. Aquí, según las guías, los pasos de la guía, nos dice, elige Arduino Uno Mega Nano, que es esta de aquí, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Luego, dice, baja el cursor y va al apartado de Start from Scratch y elige Arduino Uno, la parte de aquí, ¿verdad? Entonces, bajamos, vemos que dice Start from Scratch y dice Arduino Uno. Elegimos esta de aquí. Bien, deslizamos esta parte de aquí para trabajar mejor con los componentes y la parte de código es más adelante, lo trabajaremos más adelante. Si que desean la borran o si no la dejan así, no importa. Entonces, tenemos la placa Arduino por default, que es la principal con la que vamos a trabajar. Entonces, con este botón que dice Add a New Part, podemos añadir los componentes. Si se dan cuenta, aquí están los LEDs, el resistor, las pantallas LCD, todo lo que vamos a usar, ¿no? Aquí hay demás componentes, pero los principales son los que están en la guía, ¿no? Los de este aquí dice, paso 2, agregar los componentes. Eh,
agregar los componentes, pero ahora vamos con los circuitos y vamos agregando paso a paso, poco a poco más agregando los componentes. Entonces, en la figura dice que de la placa Arduino conectar el puerto B5 a la placa half board o protoboard en la fila del más positivo, del color rojo, que es la parte positiva de la placa. Luego, el puerto GND de la placa Arduino al negativo, que es la parte negativa de la placa. Y adicional, conecten dos cables más, negro y rojo, en la parte de la placa protoboard. ¿Qué son estos cables de aquí, no? Esos son los dos cables adicionales que se conectan a la parte, que es como un puente que se le dice. En ingeniería esto se le dice como un puente, por esto que solo se está dando positivo y negativo a esta fila de aquí, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con las dos filas, por lo tanto se hace este puente. Bien, entonces buscamos, ponemos BR y ponemos, usamos la half, la segunda, no, la segunda. Listo, tenemos esta placa de aquí. Y como había dicho, mencionado en la guía, la positiva, la rojita, va conectada al 5B de la placa Arduino, que está aquí en esta parte de aquí. Si ustedes se dan cuenta, al poner el cursor en cada pin, porque cada boquito se dice un pin, sobresale su nombre, entonces es fácil de encontrarlo, ¿no? Entonces ponemos 5 voltios y le cambiamos el color. ¿Cómo cambiamos el color? Pulsando el cable. Ponemos color, como el rojo es positivo, entonces ponemos rojo y negativo. El GND va directamente a la placa GND. Entonces buscamos GND y está bajito del 5 voltios. No hay cómo perderse. Y cambiamos el color del cable a negro para diferenciarlos, ¿no? Y como en la guía dijo que añadamos dos cables en la misma placa, entonces agregamos positivo con positivo, ¿no? Para que no se confundan. Perdón, rojo. Y negativo con negativo. Cambiamos de color para diferenciarlos. Listo. Ya tenemos esa parte del circuito. Ahora dice colocar el sensor DHT22. Listo, entonces. Ponemos el botón azul y buscamos DHT22. Perdón, y nos sale este. Este es el sensor. Miren, nótese que este sensor tiene cuatro pines. Eh, o se le puede decir coloquialmente patitas, ¿no? Pero mejor es para sonar más adecuados, se le dice pines, ¿no? Entonces, cada pin tiene su nombre. El VCC es la positiva del sensor. El SDA es el que envía la señal a la placa Arduino. Este no lo vamos a usar por el momento. Y el GND es el negativo. Nótese que cada componente tiene su parte positiva y negativa. Por tanto, eh, va a conectar a positivo y negativo. Entonces, siguiendo la guía, colocamos el sensor en la protoboard. La protoboard es esta placa blanca, ¿no? Entonces la colocamos aquí y además, bueno, vamos por pin, ¿no? Entonces, el VCC es el positivo. Por tanto, esto va conectado a la parte positiva. Ya. Entonces, esto va a la parte positiva. El ponemos rojo si quieren, si desean no cambien de color. Y si se dan cuenta, aquí añadimos una resistencia al sensor para protegerlo de la corriente, porque básicamente la resistencia es eso, lo que es el que se opone al flujo de voltaje para los sensores. Entonces, añadimos una resistencia, resistor, y si se dan cuenta, dicen que no, uno de 10K ohmios. Entonces, a ustedes al presionarlo, van a poner 10 kilo ohmios. Entonces, esa es la que vamos a usar para el sensor, porque vamos a usar otras resistencias para los LEDs. La conectamos en el segundo pin.
aquí y esto va a la parte positiva, va conectado a la positiva. Si se dan cuenta en la figura, está todo, no hay cómo perderse. Luego, desde aquí, el del mismo pin, como les había mencionado, este es el que envía la señal a la placa Arduino. Arduino es la placa azulita. Entonces, si se dan cuenta, esta va conectada al pin 2. El pin 2. Entonces, conectamos al pin 2. Aquí está, 2. Bien. La tercer pin no vamos a usarlo. Como ya les mencioné, no vamos a usarlo. Y este es el GND, el negativo. Va conectado al negativo de la placa. Le cambiamos el color para diferenciarlo. Mm, Puedo ponerle cualquier color, puedo poner otro color. Listo. Ya tenemos ese circuito. Ahora vamos a conectar la pantalla LCD. Esta es la pantalla LCD. Entonces buscamos LCD y usamos la segunda, la que es 16 por 2 y 2C. Listo. A diferencia del sensor, este no tiene, no se les notan las patitas, ¿no? Las patitas, pero sí tiene pines. Si se dan cuenta, aquí están los 4 pines de la LCD. Si se dan cuenta, negativo, VCC positivo, aquí se dan cuenta, VCC positivo, GND negativo. Aquí tiene positivo y negativo. Cada componente tiene su positivo y negativo. El SCDA y el SCL. Entonces, como el negativo va conectado al negativo, entonces se va a conectar al negativo, el VCC al positivo, que es el que da energía, y estos dos pines, como dicen en la guía, van conectados al A4 y al A5 respectivamente. Entonces, el SDA se lo conecta a- al A4. Se lo lleva por aquí, A4. Y el SSL al pin A5, respectivamente. Le cambiamos el color para diferenciarlos. A poner un celeste. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Y listo. Ahora, ahora nos pide agregar los LEDs, ¿no? Entonces, buscamos los LEDs, agregamos dos. También, si se dan cuenta, usaremos dos resistencias diferentes a la usada en el sensor. Entonces, agregamos dos resistencias. ¿Y de qué valor? Bueno, pues en la guía nos dice que para cada LED rojo va a trabajar con una de 220 y para el LED verde una misma de 220. Entonces nosotros vamos, nótese que no es kilo ohmios, no, solo es ohmios. Entonces buscamos unidades, ohmios y cambiamos 220. ¿Vieron que cambiaron de color? No es la misma. Entonces este también cambiamos a ohmios. Esta es kilo ohmios, pero queremos para los LEDs ohmios. Para los LEDs cambiamos color, un verde y un rojo. Entonces los conectamos aquí en la placa PortoWord, ustedes pueden conectarlo donde ustedes deseen. Entonces vamos a conectarlo como tipo un semáforo, ¿no? Seguiditos. Ahora, como pueden observar, cada LED tiene sus pines, ¿no? Un cátodo y un ánodo. Según la figura, el pin izquierdo es el negativo y el derecho es el positivo. Entonces, el cátodo, este es el cátodo, la C de cátodo, va conectada al negativo de la placa, ¿no? Entonces se la conecta, negativo, ¿no? Negativo, negativo de los LEDs.
Los cambiamos de color para diferenciarlos. Ahora, las resistencias. Bien. ¿Qué pasa con las resistencias? Esas van conectadas al positivo, al ánodo en este caso de los LEDs. Entonces, ánodo de A se lo conecta en la parte positiva. No importa que esta vaya aquí, no importa. Porque básicamente este pin va conectado a la placa Arduino. El Arduino es la principal, es como el cerebro de la simulación, porque esta es la que envía la señal y con estas señales básicamente manda información a los LED, al buzzer, a todo lo que vamos a usar. Entonces, por lo tanto, esta tiene que ir conectada al Arduino. ¿Y en qué pines van? Si se dan cuenta, van conectados al 10 y al 9 respectivamente. Entonces, se la conecta al 10, el rojo va al 10, ¿no? Si pueden notar, va al 10, y el verde va al 9. Cambiamos de color para diferenciarlos. A poner un amarillo, un, un gris para diferenciarlos. Si se dan cuenta, conecté la misma, donde está el resistencia, un puntito más arriba, que es la misma línea. Listo. Ahora, por último, conectar el buzzer. El buzzer es el que va, emite sonido, ¿no? Entonces buscamos buzzer. Este también tiene dos pines, el pin uno y el pin 2. Si se dan cuenta, el negro, el pin negro, el pin de color negro, es el uno. Y siendo la imagen, es el negativo. Entonces vamos al negativo, lo conectamos al negativo. Y este, como les dije, cada componente va conectada al Arduino. Entonces esta va conectado al pin 8. 8, 8. Y lo cambiamos de color y ponemos un rosado. Y también le cambiamos un color, le ponemos un negrito para saber que es negativo. Listo. Y ahí tenemos la simulación creada. Ya tenemos todas las conexiones. Ahora le paso a mi compañero Dylan, que va a explicarles el código. Bien, ahora yo les voy a hablar más o menos del código y explicarlo. Como pueden ver, eh, en la guía que se les compartió está un código que es este. Tendrán que copiarlo y ponerlo en la parte donde dice sketch.ino. A continuación voy a explicarles más o menos cómo funciona este código. Bien, a continuación les voy a explicar partes del código. En esta primera parte se puede observar que se escribe, por ejemplo, include liquid crystal, include HT. ¿Qué es esto? Pues estas son librerías. ¿Para qué sirven las librerías? Las librerías sirven para que los componentes funcionen. Son necesarias para que tengan comunicación entre ellos. Siguiente. Por ejemplo, el código define DHT pin 2. ¿Qué significa este código? Esto dice que se está definiendo que el sensor DHT está conectado al pin digital del Arduino, el D2, como se acaba de observar en las conexiones del Arduino. Ahora, ¿qué se hace? Se define que el DHT es de tipo DHT22, que es el sensor que se está utilizando. Y para finalizar, se crea un objeto llamado DHT para manejar el sensor, que es la parte del código que dice DHT, que va a ser el objeto, que será el sensor, y se le agrega que DHT pin, que es el tipo 2, y DHT pipe, que es el DHT tipo 22.
Y al final se crea un objeto llamado LCD, que es el que va a controlar al Liquid Crystal, que es la pantalla LED. Se asigna que es 0.0 por 27, que es la dirección I2C, y que es de 16 columnas y 2 filas. Bien, ahora vamos a definir, por ejemplo, en la parte izquierda superior, se definen el LED verde, el rojo y el buzzer. ¿Qué está haciendo aquí? Se está definiendo en dónde se colocaron estos. Por ejemplo, en el Arduino se conectó el LED verde al pin digital 9, el rojo al pin digital 10 y el buzzer al pin digital 8. Ahora, la función setup que se hace aquí, se comienza, se inicia la comunicación serial para poder ver los datos de la computadora. Esto es opcional, que es la parte donde dice serial.begin 9600. Luego, ¿qué se hace? Se pone el DHT.begin, significa que se inicializa el DHT, que es el sensor, para que comience a funcionar. Y LCD.init y .backlight, esto es lo que se pone para que se encienda la pantalla. En esta parte lo que se hace más o menos es inicializar todos los objetos, que son sensor, LCD, para que estos comiencen a funcionar. Ahora, pin mode, LED verde, output, pin mode, LED rojo, output y pin mode buzzer, output, es la configuración de los pines para que se configuren como salidas para controlar los LED y buzzers. Ahora, la parte de función loop solo se coloca plotted para leer. Esta parte del código sirve para leer los valores que se van a obtener de la temperatura y la humedad. ¿Qué significa esa parte de float? Float significa que los valores se pueden leer en decimales, ya que la temperatura no puede llegar con decimales y la humedad también. Bien, en la parte izquierda superior se puede ver cómo es la configuración de cómo se va a mostrar la información en la pantalla LCD. LCD.set cursor, en el paréntesis 0,0, lo que nos está diciendo es que la información se va a presentar en la columna 0, que es la primera columna a la izquierda, desde que comienza, en la fila 0, que es la superior. Entonces vamos a mostrar la temperatura y el valor que nos va a lanzar de la temperatura con C, SS, centígrados. Entonces en la parte superior nos lanzará la temperatura en centígrados. En la siguiente parte está describiendo que la humedad se va a mostrar desde la primera columna en la primera fila, o sea, en la fila siguiente. Y así los valores se mostrarán en el LCD. Ahora, la parte, por así decirlo, de cómo se van a manipular los datos es que en la parte derecha se pueden ver el código de if. ¿Qué es if? If es, por decir, el código sí, que es sí, sí condición. ¿Qué quiere decir sí condición? Si se cumple tal condición, entonces va a pasar esto. Y else significa que si no se cumple la condición del if, va a pasar otra cosa. ¿Qué se está definiendo aquí? Que si la temperatura, se usa la condición, es mayor o igual a 30, entonces va a pasar lo que está escrito ahí, que es que digital write, aquí está diciendo que el LED verde se va a apagar, en la siguiente parte que el LED rojo se va a encender y que el buzzer va a comenzar a sonar. Me dice, la temperatura mayor o igual a 30. Y esos palitos, ¿qué significan esos palitos? Significa O. ¿Qué significa O? Significa que puede pasar de que la temperatura sea mayor o igual a 30 o que la humedad sea mayor o igual a 30. Si uno de estos dos cumple, significa que va a pasar lo que está escrito en ese código. El LED verde se apaga, el rojo se enciende y el buzzer comienza a sonar. ¿Y qué pasa si no pasa eso? Si no pasa eso, entonces viene la parte del else. ¿Qué significa else? Que si no se cumple lo de if, va a pasar tal cosa. ¿Qué va a pasar?
que el verde se va a encender, el rojo se va a apagar y no va a sonar el bus. Eso es más bien la explicación de esta parte del código. Y para final, el delay. ¿Qué es el delay? Que el programa va a esperar 2 segundos antes de volver a repetir todo el ciclo, antes de volver a tener una entrada. Bien, en esta parte vamos a probar lo que es la simulación. Para probar la simulación, en la parte de librería.manager, aquí se pueden dar cuenta de que si lo están haciendo desde cero, no van a tener ninguna de estas dos cosas, que son las librerías. Las librerías que ya les mencionaba, que es para que eh, funcione cada cosa. Entonces le van a dar a agregar a nueva librería y van a buscar el DHT Sensor Library, lo agregan, luego el Liquid Crystal I en mayúscula, 2 C en mayúscula y lo agregan nuevamente también. Una vez tengan estas dos librerías, van a su código y le van a dar Start Simulation. Aquí les va a demorar un poco, ya que va a estar compilando todo lo que tiene. Pero una vez que ya esté todo listo, como pueden observar, la temperatura se muestra en la parte superior y la humedad en la parte inferior. Si quieren probarlo, pueden tocar el sensor y aquí van a poder modificar lo que es los valores. Si se lo sube mayor o igual a 30, va a sonar el pitido y la luz se encenderá. O si la humedad es mayor o igual a 30, se va a encender el LED y el bus va a sonar. ¿En dónde está definido esto? Como ya les expliqué en la parte del código, está definido aquí, en el if y en el else. ¿Qué pasa si la temperatura es mayor o igual a 30? O la humedad es mayor o igual a 30. El verde se apaga, el rojo se enciende y el buzzer comienza a sonar. Esa sería ya la simulación para que la prueben. Ahora, un pequeño desafío que le tenemos propuesto es que, sabiendo ya todo lo explicado, queremos que ahora solo se quiere que se encienda el buzzer y el LED rojo cuando la temperatura o humedad sea mayor a 50. Solo que sea mayor a 50. La pista es que solo se debe modificar un valor en el código para temperatura y humedad. Ya se explicó el código, se explicó en esas partes, entonces ese es el pequeño desafío. Se quiere que la temperatura y la humedad, cuando sea mayor a 50, suene el buzzer y el LED rojo se enciende. Para finalizar, mi compañero Jaramillo va a continuar con la presentación. Bueno, ¿qué aprendiste hoy día? Bueno, aprendiste a usar la herramienta Walkly para simular circuitos. No solo puedes crear este circuito, puedes crear diferentes circuitos. Y básicamente esto te ayuda a que primero llegues a algo digital, ¿no? Puesto que esto te ayuda, puedes equivocarte las veces que quieras, pues a diferencia que en físico tú puedes quemar y no es que algunos componentes son caros a diferencia de otros. Entonces, esto es lo que te ayuda, ¿no? El digital te ayuda, igualmente aprendes cómo va conectado cada cosa, hay mucha información en internet, entonces por lo tanto es una herramienta muy, muy, muy útil. No es solo la única Walkly, hay muchas, pero Walkly es muy práctica, ¿no? Cómo conectar sensores, LEDs, buzzer y pantallas LCD. Estos son componentes muy básicos, pero son muy útiles, son muy, muy llamativos, ¿no? Y cómo escribir código en Arduino, muy importante, puesto que cada código es diferente, cada código es enviado al cerebro, que en este caso el Arduino, que realiza algunas condiciones, ¿no? Dependiendo de qué condiciones se le da, qué condiciones se cumple, qué no, eh, se, se hace el circuito, ¿no? Y cómo usar condiciones para tomar decisiones. Esto es muy importante, puesto que en el código, si algo, si algo no se da, va a otra cosa, ¿no? Entonces, siempre se va a dar una acción, pero dependiendo de las condiciones que a uno se le aplica. La reflexión. Este tipo de sistema puede usarse en viviendas
invernaderos, oficinas o almacenes para controlar la temperatura y humedad en tiempo real. Básicamente, en una vivienda o en un aula, se le puede a los aires acondicionados a una temperatura indicada. No es necesario que uno mismo esté encendiendo el aire. Básicamente, con la temperatura, con esos sensores, el aire puede prenderse automáticamente. En los invernaderos, asimismo, para activarse el agua, a qué humedad, a qué temperatura se prenden las humedades, perdón, el agua, los esparsores de agua en este caso, ¿no? Y en la domótica, automatización inteligente de una vivienda. Puede integrarse en un sistema domótico para monitorear la temperatura y humedad del hogar, activar ventiladores o calefacción automáticamente, encender alertas con LEDs si hay condiciones extremas, perdón, y mostrar datos en tiempo real en una pantalla LCD. Como les había mencionado, esto no solo se lo puede aplicar en empresas, se lo puede aplicar en cualquier lugar, que es muy útil a la vez, porque esto es algo automático, que nos ayuda y nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Ahora, en la agricultura, disculpen, ¿qué se puede aplicar en la agricultura? Puede utilizarse para monitorear las condiciones ambientales en invernaderos o cultivos, ayudando a prevenir enfermedades relacionadas con la humedad excesiva o de temperaturas extremas. Básicamente, saben que en la agricultura, más que todo en la costa, los cultivos necesitan en temporada de verano necesitan eh, agua, ¿no? Por lo tanto, esto se le puede implementar en un reguío para que sea automático, no básicamente que uno tiene que estar ahí, se lo puede establecer en horarios, en condiciones, en qué temperatura, a qué humedad, a qué distancia. Entonces, esto es muy útil, ¿no? Muy usado también en la agricultura de hoy en día. Y eso. Muchas gracias.